Vamos a iniciar la grabación de esta sesión. Es nuestra última sesión correspondiente al curso de Fundamentos de Toxicología. En este caso, pues bueno, vamos a ir determinando algunos elementos que pues precisamente nos han faltado ver y que tienen que ver un poquito con las actividades que hemos enviado. Recuerden aún así que las actividades pues van a ser, se dio una prórroga porque lo mandamos un poquito tarde y por lo consiguiente lo van a entregar hasta el día miércoles. ¿Ok? Prácticamente la actividad que ustedes realizaron es el 20% de la charla que vamos a realizar el día de hoy para que sea más fructífera. Si alguien quiere activar su micrófono y participar, estaría excelente. Y si no, lo pueden hacer a través del chat. Entonces, quiero recordar algunas cuestiones que vimos la vez pasada. Prácticamente nosotros hemos visto en reiteradas ocasiones que la mayoría del paciente intoxicado, el fin común o la prioridad de atención siempre será salvaguardar los órganos diana en este caso. Y para eso vamos a controlar siempre la letra A de la atención al paciente de urgencias, que corresponde a la permeabilidad del conducto aéreo, la letra B, que corresponde a la buena ventilación y oxigenación efectiva, la letra C, que significa circulación y datos de hipoperfusión o mejoramiento de la perfusión. La D en este caso significa descontaminación y precisamente ahí vamos a hacer una pausa. Descontaminación. Existen varias formas de descontaminar al paciente con toxicidad. Una de ellas es la descontaminación externa. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere descontaminación externa? ¿Alguien? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, hola. Descontaminación externa. Bueno, yo les ayudo. Eso es la más fácil, ¿eh? Entonces les va a tocar las más complicadas. Descontaminación externa, pues significa solamente lavado corporal, ajá, significa lavado ocular, ajá, y pues evidentemente retirar al paciente del lugar, ¿verdad? O retirarle ropa o cuestiones que lo mantengan en contacto con el tóxico en este caso. ¿Alguien me puede decir, eso es descontaminación externa? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere descontaminación interna? Que es otro de los tratamientos o posibles tratamientos que podríamos generar al paciente con una intoxicación. Descontaminación interna. Lo voy escribiendo en el chat para que ustedes lo vayan viendo. Déjenme ver si puedo mejor proyectar y lo vamos escribiendo acá en pantalla. A ver, entonces hablábamos hace un rato, lo voy a dejar tantito así para que lo pueda yo escribir, porque si no luego no puedo escribir. Entonces hablábamos del A, B, C, D y eso de eso ya no hay duda. ¿Ok? Y hablamos ahora de descontaminación externa. Ahora sí, ¿me pueden repetir qué es descontaminación externa? ¿A qué se refiere? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ok, gracias. ¿Qué es descontaminación externa? ¿O a qué? Pues Un la, ejemplo sería la descontaminación cutánea. Ok, muy bien. Descontaminación cutánea, corporal o lavado ocular. Después ocular, tenemos descontaminación interna. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? pues es la descontaminación, por ejemplo, gastrointestinal, Ok. Ajá. ¿Por qué métodos se podrían ocupar? un lavado Irrigación, gástrico, vómito, Ok. Vómito, lavado gástrico. Muy bien. ¿Qué más? el carbón activado, Carbón activado. Muy bien. los Excelente. catárticos, Los catárticos. Muy bien. Excelente. irrigación intestinal también. Exactamente. Irrigación intestinal. Después, en este caso, hablamos de eliminación facilitada. De hecho, tenemos dos. Facilitada. Tenemos dos de ellas. Una sería la corpórea y la otra sería extracorpórea. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de cada una de ellas? Una podría ser la diuresis forzada, Ok, muy bien. ¿Esa sería corpórea o extracorpórea? Esa sería corpórea, ¿no? Muy bien, excelente. Diuresis forzada. ¿Otra más? ¿Alguna más? ¿Alguna más?
alcalinización urinaria puede ser también, multidosis de carbón activado también podría ser, ¿se acuerdan? Muy bien, ahora la extracorpórea, díganme alguna. Ajá, ¿los escucho? Extracorpórea, extracorpórea. Hola, hola. Bueno, podría ser, por ejemplo, la hemodiálisis, la hemotransfusión, plasmaféresis, etcétera. ¿Ok? Bueno, eso es como un resumen de algunas posibles estrategias que podríamos generar, ¿verdad? Evidentemente para la descontaminación o la eliminación facilitada. Recordemos que la letra D significa descontaminación y la letra E significa tratamiento específico, en este caso del signobiótico. Vamos a alternar algunos métodos que podríamos también utilizar en el caso del paciente intoxicado. En este caso nos referimos, por ejemplo, a estos 4 elementos que podrían funcionar para disminuir la potencialidad del tóxico en este caso, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos al antídoto. Un antídoto es cualquier sustancia química, ajá, que en este caso va a generar una función contraria a la función que está generando el signobiótico actualmente, ¿no? Uno de los, por ejemplo, casos que tenemos muy común, no sé si me ocurre, es el paracetamol. El paracetamol generará pues una función metabólica, principalmente a nivel hepático, y si hay un aumento de la dosis recomendable de este fármaco, pues evidentemente habrá un metabolismo complicado o diferente que generará una toxicidad. Yo necesito un antagonista, en este caso, un antagonista que me ayude a mí a modificar la acción del paracetamol. Ajá, por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, ayúdenme, Para el ¿cuál sería? paracetamol, la N-acetilcisteína. N-acetilcisteína, exactamente. Podrían ser más de uno, pero el N-acetilcisteína sería un poquito más común. Exactamente. ¿Qué hace el antídoto? Pues funciona al contrario de ello, ¿no? El antígeno, por ejemplo. El antígeno es un elemento que vamos a administrar al paciente, en este caso, para que produzca una respuesta inmunitaria en contra de ese alérgeno o esa sustancia que está en el cuerpo humano. Ajá. Por ejemplo, se me ocurre un paciente que tiene toxicidad por, se me ocurre, mordedura de avispa, ajá, en este caso, picadura, perdón, picadura de avispa. Normalmente el tratamiento pues es general en este caso. Y uno de los elementos que va a generar antígenos o anticuerpos o un sistema inmunitario para este tipo de veneno que ha sido ingresado, ¿cuál creen que sea? El que se ocupa para anafilaxia normalmente. El que se ocupa para Pues anafilaxia, la ¿cuál es? hidrocortisona, ¿Cuál? la hidrocortisona, Exactamente, hidrocortisona. ajá, la hidrocortisona. ¿Algún otro? Metilprednisolona. Bueno, la metilprednisolona es un esteroide, pero bueno, puede hacer una respuesta de este tipo. Perfecto, bueno, avancemos. El quelante. El quelante es un elemento químico que se va a unir a los iones metálicos. ¿Con qué función? ¿Con qué objetivo? Pues para extraer precisamente a los metales. Aquel paciente que tenga toxicidad por metales, se me ocurre, por ejemplo, el litio, el mercurio, por ejemplo, pues ocuparemos un quelante. Existe una gama de ellos. Tendríamos que analizar más adelante cuáles serían más evidentes para ciertos metales o toxicidad de ciertos metales que son más comunes en este caso. Otro de los que tenemos son los favoterápicos. En otra palabra, el favoterápico es exactamente lo mismo a un antiveneno. Es un elemento o una sustancia que se ha sintetizado normalmente en bovino y que prepara el cuerpo en este caso para generar una respuesta inmunitaria, en este caso, hacia un veneno que el cuerpo humano tiene. Y la mayoría de favoterápicos o antivenenos los vamos a ocupar para animales de ponzoña. Bien, ¿alguien tiene alguna duda con esto? No, gracias. No, hasta ahorita todo bien. Ok, perfecto. Vamos a avanzar. Miren, por ejemplo, aquí lo que les decía yo, tenemos aquí, por ejemplo, algunos tóxicos o algunos medicamentos que podemos utilizar, pues, clínicamente para un proceso terapéutico o que bien el propio paciente puede ocuparlos para un proceso,
pues no sé, se me ocurre de adicción o de toxicidad, como en este caso, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, los opiáceos. ¿Alguien me puede decir algún opiáceo? De hecho, los hablábamos la vez pasada con las drogas de abuso, hablábamos de algunos, pero bueno, hay una droga de abuso que es sintetizada, ajá, a través de una planta, en este caso, y que se ocupa indiscriminadamente por, no sé cómo decirlo, por la población. Y digo indiscriminadamente porque se usa como una droga de abuso. ¿Cuál sería? Pues sí, Cocaína. hidrocortisona, ¿no? ¿Cuál? ¿La qué? La heroína, por ejemplo. Exactamente, la heroína, exactamente, la heroína. No, la marihuana no, la marihuana, o que es el cannabis, no es un opioide, pero la heroína sí lo es. Ajá, exactamente. Y pues el opioide tiene un antídoto. Habíamos mencionado que el antídoto es un elemento que va a funcionar de forma antagonista, es decir, va a ser lo contrario a para minimizar su efecto de toxificación en este caso, que es la naloxona. Por ejemplo, se me ocurre la heroína, el fentanilo, la morfina, la buprenorfina, la nabulfina, el tramadol, que es un poquito más común que esté pues en casa, ¿no? En este caso. Y su antídoto que va a contrarrestar los efectos del opioide, pues sería la naloxona en este caso, ¿no? Bien, beta bloqueante, los beta bloqueantes, pues por ejemplo, aquí está el glucagón, antidepresivos tricíclicos, aparte de otros elementos, el bicarbonato, perdón, anticolinérgicos, que ya habíamos visto algunas drogas de abuso que originan síndrome anticolinérgico, la fisostigmina, por ejemplo, sería uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, el plomo, mercurio y arsénico son metales. ¿Son metales esos elementos? Plomo, mercurio, arsénico, ¿son metales? Pues sí, ¿no? Metales Sí, bueno, pesados. sí, exactamente, son metales. Y el dimercaprol, ¿qué creen que sea? A ver, díganme qué es el dimercaprol, perdón. ¿Es un antídoto? ¿Es un antígeno? ¿Es un quelante? ¿O Es un es un quelante, fagoterápico? ¿Un qué? un quelante. Un quelante, exactamente, muy bien. Por ejemplo, cuando tenemos toxicidad por metahemoglobinizantes, ¿cuál podría ser el causal de esta complicación? ¿Cuál? ¿Qué podría yo ingerir? Bueno, no, es que no es ingerir. A ver, les voy a ayudar. Es inhalar para sentirme más chido y que puede originar precisamente esta complicación. ¿Cuál sería? ¿Qué sustancia? Cocaína. No, 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 no. ¿Otra? Les ayudo, se inhala. Ya lo habíamos visto, ¿eh? Se inhala. Lo utilizan todas las personas, todas. No quiero escuchar o que se piense que es discriminatorio el comentario. No, lo utilizan todos, pero es más común que lo use la comunidad LGTT. LGT. Es un relajante muscular, facilita la penetración anal. ¿Cuál es? Bueno, es el nitrato de amilo o más conocido como poppers. Ajá. Y los poppers, en este caso, bueno, más bien la complicación que originan los poppers, pues puede ser controlada con azul de metileno, ¿no? Acuérdense que este ya lo habíamos analizado. Bueno, aquí tenemos algunos quelantes que pueden ser utilizados. Están los quelantes calcicos, los quelantes metálicos y los quelantes no calcicos y no metálicos. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos, perdón. Y este elemento que tenemos acá abajo es el aracmin. ¿Alguien sabe para qué es el aracmin? Aracmin Plus, fagoterápico polivalente. Es un antídoto específicamente para la viuda negra. Ok, perfecto, muy bien. Prácticamente bueno, no es un antídoto, es un fagoterápico o un antiveneno.
Exactamente, es para un tipo de araña que vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de antídotos, antígenos quelantes y favoterápicos. Ok, vamos a avanzar. No se les olviden estos elementos porque en algunos de los más los vamos a ocupar más adelante. Ahora, miren, aquí tenemos una toxicidad por salicilatos. Un salicilato común que podríamos o que podría ingerir el paciente, en este caso, es el ácido acetil salicílico con este nombre o con otro nombre que es el nombre más comercial. ¿Cuál es el nombre más comercial del ácido acetil salicílico? Aspirina. Exacto, la aspirina. La aspirina normalmente tiene 4 funciones específicas. ¿Me pueden recordar cuáles son? Analgésico. Ajá. Analgésico. Inflamatorio, Antiinflamatorio, muy bien. un antiagregante plaquetario, Exacto, antiagregante plaquetario, muy bien. Nos falta una. ¿Lo ocupamos para la fiebre? Antipirético. menos cantidad, sí. Menos cantidad, exactamente. Muchas de las funciones tienen que ver con La la dosis. cantidad del fármaco en este caso, ¿verdad? Y sí, es un antipirético también. Normalmente la toxicidad, esto es un salicilato, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, normalmente pues van a originar alteraciones, en este caso, plaquetarias o de coagulación y también de la mucosa gástrica en este caso, ¿no? Uno de los problemas también es que la aspirina o los salicilatos, perdón, activan el centro respiratorio, ajá, dentro de los centros respiratorios como el neumotáxico y demás, pues en este caso generan hiperventilación y podrán llevar al paciente, en este caso, a alcalosis respiratoria. Evidentemente, la alcalosis respiratoria pues origina trastorno a nivel del ciclo de Krebs o del metabolismo aerobio de la célula, por lo que origina pues alteración de esto. Altera el ciclo de Krebs, la fosforilización oxidativa y puede llevar al paciente a acidosis metabólica. ¿Cómo puedo identificar rápidamente al paciente con toxicidad de salicilatos? Presenta una triada muy común que es hiperventilación, tinnitus, porque tiene interacción en este caso a nivel del sistema nervioso, en este caso irritación gastrointestinal, ya lo habíamos mencionado, altera la función plaquetaria y altera la mucosa gástrica en este caso. También altera a los centros reguladores de la ventilación, por lo que origina hiperventilación, tinnitus en este caso e irritación gastrointestinal. Esa es prácticamente la triada que va a presentar el paciente. Hay algunas otras cuestiones un poquito más complicadas, ¿no? Por ejemplo, el paciente puede originarse vértigo, alteración del estado mental por la alteración ácido-base que va a tener el paciente. Por ejemplo, edema agudo de pulmón no cardiogénico, en este caso, y en algunos de los casos más complicados, pues estado de coma. También podría originar hipertermia, taquipnea, arritmias letales en el peor de los casos con estado de coma y pues en algunas de las situaciones pues hasta la muerte del propio paciente, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro control o cuáles serían en este caso algunas alternativas de tratamiento? ABCD, eso ya lo dominamos. Lavado gástrico. ¿Qué tengo que yo saber para realizar el lavado gástrico, chicos? ¿Qué tengo que saber? Que no haya compromiso de la vía aérea. Bien, excelente. Que no haya compromiso de la vía aérea. ¿Qué más? El tiempo de ingesta, El tiempo de ingesta, exactamente. ¿Cuánto tiempo sería lo recomendable para poder hacer el lavado gástrico? Menor a 60 minutos. Menor a 60 minutos. ¿Y si yo tomé bastantes aspirinas Protec? ¿Puedo hacerlo o ya no lo hago? sí, claro, dependiendo de la última dosis. Exactamente. Acuérdense que las Protec o las de capa entérica podemos hacer el lavado hasta 4 a 6 horas después. En este caso, dependiendo pues la sintomatología en este caso. Los salicilatos alteran, en este caso, la producción de glucosa, hacen una alteración por ahí de insulina y glucagón. Por lo consiguiente, glucosa suplementaria sería ad hoc, siempre y cuando chequemos los niveles de glucosa en este caso. El carbón activado sería una buena opción. Exactamente, lo más ideal es que sea dentro de la primera hora, pero puedo hacerlo hasta igualmente 2 o 3 horas. E inclusive, si la toxicidad o la triada o el toxíndrome es muy marcado, lo podemos hacer hasta en multidosis en este caso. Alcalinización urinaria también sería una opción. En este caso, ¿por qué no la diuresis forzada? Porque normalmente el salicilato excreta vía renal,
La disminución de la toxificación no depende tanto de que excrete más rápido, sino del potencial, en este caso del salicilato, ¿verdad? Por eso se hace alcalinización urinaria y no diuresis forzada en este caso. Y bueno, hemodiálisis también podría ser una alternativa de tratamiento para esta toxicidad. Bien, tenemos otro, el acetaminofén. ¿Qué es el acetaminofén, chicos? Una cuestión, sí se puede hacer diuresis forzada con bicarbonato para los pacientes con toxicidad por salicilatos. Ok, ¿cómo nos funciona? Sí, digo, no mencionamos que no, más bien no sería como la prioridad número uno en este caso, ¿no? Porque no tanto depende, como les decía yo, de que excrete más rápido, sino de la alteración ácido-base en este caso. Pero sí, se puede realizar en este caso para disminuir la toxificación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿El acetaminofén qué es? Paracetamol. Paracetamol, exactamente. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? Hace un ratito. Principalmente el mayor problema de la ingesta sobreexagerada del paracetamol es que la toxicidad va a generar falla hepática en este caso, ¿verdad? Que es la cuestión, pues, un poquito más complicada. En este caso, el paracetamol se metaboliza a través de un elemento que se llama citocromo P450, que tiene que ver con una función hepática. Y el resto es mezclado, como un elemento no tóxico, en este caso, vamos, en un elemento que se llama NAPQI, aquí está el significado, N-acetil-P-benzoquinoneimina. Y puede que este elemento, al combinarse el restante con ello, pues no origine ninguna toxicidad. Pero bueno, en algunos otros casos, puede que cuando se conjugue el paracetamol o el acetaminofén con este elemento químico, con el glutatión hepático, que es un elemento del hígado en este caso, pues se puedan formar mayor cantidad, en este caso, de toxicidad, ¿verdad? Y pues evidentemente presentarse la lesión hepática en este caso. ¿Cuál es el daño más importante? Pues que origina oxidación de los centros lobulares del hígado, en este caso, pues origina lesión a nivel celular. Bien, por ejemplo, aquí tenemos las etapas en las cuales se presenta la toxicidad. Son varias etapas en unas horas aproximadas. En la etapa número 1, de 0.5 a 24 horas de la ingesta del mismo, pues tenemos algunos signos y síntomas no tan complicados, al menos por este momento, como la náusea, el vómito, la diaforesis, palidez y letargo. Podría presentarse un poquitito más adelante, pues algunas situaciones de depresión del sistema nervioso central, acidosis metabólica en este caso. En la etapa número 2, de 24 a 72 horas, ya se hacen más evidentes las manifestaciones de hepatotoxicidad. Y en algunos de los casos también este fármaco en dosis altas va a originar nefrotoxicidad en este caso. En la, perdón, en la etapa número 3, que se lleva de 72 a 96 horas, pues evidentemente puede que el paciente ya tenga mayores complicaciones en este caso, ¿no? Como presentar pues disfunción hepática, ictericia, alteración del estado mental, presentando encefalopatía hepática. Evidentemente hay alteración de enzimas cardíacas que nos harán a nosotros pues aterrizar con mayor precisión que hay una falla en la misma. Claro, las enzimas y otros estudios de laboratorio no los vamos a sacar hasta este momento. Podemos sacarlos desde un inicio y estarlos evaluando de forma constante en este caso. La etapa 4, que es de 4 días a 2 semanas, normalmente puede que haya un estado de recuperación y que esta se completa aprox a los 7 días. Pero bueno, puede que haya quedado el paciente con algunas secuelas importantes, como lo es la lesión renal aguda, que evidentemente pues lo vamos a poder manifestar con diferentes signos y síntomas y estudios de laboratorio. Bien, ¿cuál sería el tratamiento en este caso? Pues bueno, hay varias alternativas en este sentido, ¿no? El ABCD, que ya lo hemos visto hasta este momento, y el riesgo de la toxicidad por este fármaco lo vamos a tener que relacionar con la administración del mismo y con el tiempo de duración de la ingesta de este fármaco. Este esquema que presentamos en pantalla se llama normograma de Ruman-Matek. En este caso, pues es el modificado, ¿verdad? Y este nos va a ayudar a nosotros a saber el aproximado en tiempo y el aproximado de la cantidad de ingesta y si el paciente va a requerir N-acetilcisteína en este caso o solamente generar medidas esenciales como la descontaminación interna en este caso.
Por ejemplo, los pacientes con una concentración sérica de paracetamol por encima de 150 miligramos por mililitro, que más o menos, déjenme, ¿qué color tengo? El rojo, sí. Más o menos es por acá. Ay, bueno, yo me fui chueco. Más o menos es por acá. A ver, aquí, más o menos por aquí. Bueno, ahí más o menos, se me fue de la línea un poquito. A las 4 horas de haber ingerido el fármaco, en este caso, después de las 4 horas, aquí está la línea de las 4 horas, vamos para acá, prácticamente hacen cruce aquí, ¿no? Bien, a las 4 horas y 18.8 miligramos por mililitro a las 16 horas, 18 punto y cacho, que es más o menos por acá arriba, más o menos por aquí estaría la otra indicación, ¿verdad? Es posible de riesgo. Aquí está este cuadro que vemos aquí al centro, posible toxicidad hepática por acetaminofén en este caso. Y si se encuentra en esos momentos, pues es indicador de administrar la N-acetilcisteína en este sentido, ¿verdad? Puede que lo apliquemos un poco antes, todo depende del grado de toxicidad que tiene el paciente. El lavado gástrico también es una opción en este sentido, ¿verdad? Y pues bueno, la administración de la N-acetilcisteína es de 150 miligramos por kilogramo y B para pasarse de 15 a 60 minutos. Y bueno, tenemos dosis de infusión en este caso. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna alternativa más que tenemos es la hemodiálisis también? ¿Preguntas? ¿Algo que retroalimentar? ¿Dudas? Hasta ahorita todo bien. Ok, perfecto. Muchas Todo gracias. bien. Avancemos pues. Ahora, fíjense, tenemos por acá otro tipo de toxicidad. En este caso vamos a hablar un poquito de la toxicidad por organofosforados y carbamatos. Bueno, en realidad existe una gama impresionante de estos elementos que normalmente se ocupan para insecticidas, pesticidas, plaguicidas y demás. Y la mayoría de estos elementos, cuando se alcanza su toxificación, son inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Alguien me puede decir cuál es la función de la colinesterasa o de la acetilcolinesterasa para entrar todos en el mismo canal? ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver con ciertos elementos, que tienen que ver con el músculo liso, perdón, el músculo cardíaco, sistema nervioso periférico, Sí, regulación de ciertos elementos de algunos neurotransmisores, etcétera. Miren, los insecticidas más comunes que tenemos son los carbamatos y los organofosforados, ¿ok? Su vía de absorción normalmente es inhalatoria, aunque también puede ser vía oral o cutánea en este caso. Los órganos fosforados pueden ser oxones. Un oxón inhibe directamente la acetilcolinesterasa. Y otro elemento puede ser los tiones. Los tiones requieren oxidarse primero. En este caso, primero se oxidan para activar un oxón, que en este caso, para disminuir o inhibir a la acetilcolinesterasa. En este caso, serían los órganos fosforados. Los carbamatos no requieren metabolismo alguno para activarse. Ninguno. Bien, la acetilcolinesterasa hidroliza la acetilcolina en ácido acético y colina. Eso es importante porque vamos a ver la interacción. La acetilcolinesterasa hidroliza, sintetiza a la acetilcolina para que actúe o se convierta en ácido acético y colina. ¿Qué quiere decir esto? El ácido acético entra en el ciclo de Krebs. Recordemos el ciclo de Krebs, la glucólisis, la fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs. Y la colina es recapturada en la neurona presináptica y se resintetiza a acetilcolina. Entonces tengo dos elementos, ácido acético y la colina se volvió a sintetizar por una neurona presináptica para pasar a hacer acetilcolina. La acetilcolina se acumula en la sinapsis mioneuronal generando un síndrome colinérgico. Y esto también interactúa mucho con el ciclo de Krebs, porque en este caso, pues afecta al ciclo de Krebs, afecta al músculo liso, al músculo cardíaco y demás, como lo habíamos dicho. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando los
receptores son muscarínicos y nicotínicos, que tienen que ver con el músculo liso, con el corazón, con el sistema nervioso, con el sistema gastrointestinal y demás en este caso. ¿Cómo podría ver yo los efectos nicotínicos en el paciente? Pues bueno, podríamos verlos con diferentes sintomatología. Aquí nos presentan una mnemotecnia que tiene que ver con los días de la semana, ¿no? Aquí están los días de la semana y que la primera letra tiene que ver con la mnemotecnia. Por ejemplo, esta es midriasis. Ajá. Luego acá la T es taquicardia. Luego acá, en este caso, sigue fasciculaciones, hipertensión. Ajá. Fasciculaciones está por acá, etcétera. ¿Vamos bien? Y luego tenemos los efectos muscarínicos. Los efectos muscarínicos tienen que ver con otra mnemotecnia que se llama Dulbels, así como está aquí. Ajá. Esto quiere decir que en este caso se presenta defecación excesiva, orina excesiva, miosis, bradicardia, broncorrea, broncoespasmo, emesis, lagrimación excesiva y salivación excesiva en este sentido. ¿Ok? Y luego, pues bueno, el órgano fosforado puede originar una fase que se llama fase neuropática, ajá, y originar neuropatías en este caso. También este es llamado síndrome de Opint, que tiene que ver precisamente con una neuropatía y se caracteriza porque posterior a la toxicidad por órganos fosforados, ajá, el paciente empieza a presentar parestesias en manos, pies, pérdida de la sensibilidad, debilidad, caminar pues no regularmente y flacidez muscular en este caso. Sí, podemos decir que la rhabdomiólisis es una complicación que puede tener el paciente por alteración de la función, en este caso muscular. Arritmias ventriculares también puede pasar el paciente, que es el causal de muerte, la mayoría en este sentido, aparte de toda la alteración que hace a nivel respiratorio. Miocarditis, síndrome del pute largo, ajá, y cardiopatía isquémica en este caso. Bien, miren, aquí tenemos toda una gama de órganos fosforados y carbamatos. Todos estos son los que pueden existir y hay muchísimos más, los cuales se pueden pues utilizar en este caso para pesticida y demás, ¿no? Que pues a nivel del cuerpo humano, a la acetilcolinesterasa pues afecta prácticamente bastantes órganos del cuerpo humano. Bien, hay algunos signos y síntomas que puede presentar el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí hablamos de los síntomas muscarínicos, que los habíamos mencionado hace un momento, ajá, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares o algún tipo de cardiopatía, miosis, ajá, broncoespasmo, broncorrea, cialorrea y demás. Normalmente, ¿qué tipo de toxíndrome estamos viendo acá? Está el nicotínico, taquicardia, midriasis, etcétera. ¿Qué tipo de toxíndrome es, chicos? ¿Quién me puede orientar? ¿Qué tipo de toxíndrome es? ¿Colinérgico o anticolinérgico? ¿No? Acuérdense, una de las funciones importantes pues es retirar el elemento, el polvo, el medicamento del paciente, lavándolo con abundante agua y jabón neutro en este caso. Y pues bueno, el fármaco de elección son Colinérgico. dos. Mándeme. Colinérgico. Colinérgico, exactamente, que sería muscarínico o nicotínico. ¿Están seguros? Sí, profesor. ¿Qué opinan, sí o no? Bueno, síganle pensando mientras voy explicando. En este caso tenemos también a la atropina. Bueno, les decía yo que son dos tratamientos específicos. Ajá, en este caso, que sería, por ejemplo, el uso de la atropina. Ajá. Se recomienda su uso rápido de ella, iniciando con 1 o 2 miligramos vía intravenosa y doblándose la dosis cada 5 minutos, siempre y cuando no haya ahora un efecto importante en este caso de la atropina. Ahorita vamos a mostrar algunos de los elementos de la atropina para que todos estemos en el mismo
canal en este caso. Bien. Una vez que nosotros terminamos la atropina, a la última infusión o la última dosis de administración, el dosis total, si son 15 miligramos, 12 miligramos, vamos a tomar del 10 al 20% de esa última dosis y la vamos a pasar por el 10% de esa última dosis, la vamos a pasar por hora en este caso hasta que disminuyan pues los fármacos, la toxicidad o el toxíndrome en este tipo de paciente. Los oxiomas también pueden ser utilizados. El principal que se utiliza es la pralidoxima. La vamos a administrar de 1 a 2 gramos IV. Ajá. Y después podemos seguir 1 gramo IV cada 6 a 12 horas o 500 miligramos por hora. Igualmente, dosis respuesta en este caso, o la ovidoxina, que en este caso serían de 4 a 8 miligramos por kilogramo cada 20 minutos. Podemos utilizar benzodiazepinas en cuanto el paciente presente, en este caso, agitación o convulsiones y demás. En este caso, por ejemplo, diazepam, lorazepam, o midazolam. Entonces, 3 líneas de acción, A, B, C, D, E. Bueno, déjenme ponerlo acá. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen y tenemos aquí un algoritmo de intervención. Paciente con historia de exposición de órgano fosforado. Ok, hay que retirar la ropa y en este caso descontaminarlo, principalmente de forma externa. Reanimación, evaluación de la A, la B y la C. Se puede considerar el lavado gástrico y el uso de carbón activado, siempre y cuando el paciente pues no exceda a 1 hora, en este caso de haber ingerido el elemento, ¿no? Signos de toxicidad grave. Signos de toxicidad grave. Por ejemplo, pues cualquiera que nos comprometa en este caso la estabilidad hemodinámica del paciente, bradicardia, bloqueos, arritmias, etcétera, ¿no? Los muscarínicos son un poquito más complicados a diferencia de los nicotínicos o los que interactúan a nivel del sistema nervioso central, como depresión respiratoria, convulsiones, etcétera. Bien. No tiene toxicidad grave. Haga una historia detallada, en este caso muy detallada, y continúe. La ingesta fue intencional o accidental, fue accidental, ok. Haga revisiones constantes de colinesterasa para ver si no hay deterioro. Si hay deterioro o no hay deterioro, ok. Si a las 12 horas se encuentra sintomático, podría usted consultar o considerarla alta al hospital y pues referirlo a psiquiatría si es que fue accidental. Vámonos aquí a intencional. Aquí en intencional voy a hacer una pausa, me voy a ir por acá. Signos de toxicidad grave, sí. Ok, inicie con la atropinización. Aquí están los elementos, ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí nos menciona de 2 a 6 miligramos. Habíamos mencionado otra dosis anteriormente y cada 5 minutos duplicar la dosis de atropina. Siempre y cuando tengamos cuidado en no generar efectos contrarios, como los podemos ver por acá, ¿no? Disminución cardíaca leve, etcétera, frecuencia cardíaca ahora al contrario, etcétera, ¿ok? Mientras no vayan presentándose esta sintomatología, podemos seguir administrando, en este caso, adrenalina. Oximas, Las oximas hablábamos de 2 de ellas que también pueden ser favorables a esta toxicidad, y si el paciente está convulsionando, se encuentra muy agitado, etcétera, las benzodiazepinas podrán considerarse una opción positiva. ¿Fue intencional o accidental? Pareciera que fue intencional. Consideramos la descontaminación externa, en este caso, o inclusive interna, si es que estos fármacos no han mejorado en este caso. Y pues bueno, vamos a seguir monitorizando al paciente y si es necesario, vamos a pasarlo a la unidad de terapia intensiva. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que retroalimentar, que mencionar? No, todo bien. Ok, perfecto. A ver, déjenme ver cuántos tenemos conectados. Ok, tenemos varios conectados. Vamos a tratar de participar todos, ¿ok? Bien, miren, tenemos otro pesticida, o mejor dicho, herbicida, que también es de importancia médica porque puede originar en este caso una toxicidad pues importante, que es el paraquat. El paraquat como un herbicida pues sirve para disminuir o erradicar cierta hierba, ¿cómo decirlo? Mala, ¿no? Nociva, que no funciona y que puede perjudicar a un plantío en este caso. El paraquat está hecho de N-dimetil 4 dicloro dipridinio. Ese es el elemento químico que tiene.
pero bueno, creo que nos es más fácil Paraquat en este caso, ¿ok? La mayoría de estos, la absorción es vía oral porque en la mayoría de presentación es líquido, aunque puede salir en aerosol, en este caso, o también vertirse en líquido. El Paraquat es una sustancia bastante tóxica. 10 centímetros cúbicos de ella, 10 mililitros, pueden ser letales, en este caso para el paciente. O dependiendo de la dosis que haya sido administrada, pues puede potencializar, en este caso, su toxicidad. El Paraquat se acumula en algunos tejidos, principalmente en el tejido graso, por lo que es muy liposoluble, y también se origina en un órgano blanco, se acumula o se integra, se une a un órgano blanco que es el pulmón, ¿ok? Ahí se nos fue una letra en este caso. En las primeras horas de la ingesta del fármaco, del elemento del Paraquat, perdón, este va a estar ya en una alta concentración a nivel alveolar. Y el Paraquat tiene también una gran afinidad para las células alveolares, en este caso los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Por lo consiguiente, va a haber alteración de surfactante y alteración de la hematosis o del intercambio, en este caso, de gases a nivel de la membrana alveolo-capilar, por lo que nos va a originar falla respiratoria importante. Antes de la falla respiratoria puede originar infiltración de fibroblastos, en este caso lo que genera una alteración de la secuencia o de la relación ventilación-perfusión. Como resultado puede originar fibrosis pulmonar a una situación un poco más tardía. Igualmente va a originar respuesta inflamatoria sistémica, aunado a que se une mucho al tejido graso, en este caso principalmente, pues también puede originar a nivel celular lesiones a nivel de la mitocondria. Y miren, aquí tenemos un cuadro de signos y síntomas. La clasificación es en 3 grados, leve, menor a 10 miligramos por kilogramo. El paciente pudiese y ojalá se presente asintomático y no hallazgos relevantes signológicos en este caso. Moderada, ya aumentamos un poquito más la dosis, pues que no debería de introducirse al cuerpo humano, de 10 a 40 miligramos por kilo, y empieza a presentar pues algunas complicaciones ya importantes, ¿no? Como la disnea, agitación psicomotora, cefalea, edema de la lengua. Algunos signos como taquicardia, taquipnea, necrosis de lengua, elevación de azoados en este caso. Una toxicidad severa, híjole, mayor a 40 miligramos por kilo. Acá lo tenemos también, sus grados pueden variar a 20 miligramos por kilo, o 10, 40 o mayor de 40. ¿Ok? Disnea nuevamente con datos ya de hipoxia, en este caso, ya hay poco movimiento en el paciente y el paciente se encuentra con alteración del estado mental o confundido. Igualmente, la mayoría de signología aumenta, como lo es taquicardia, taquipnea, necrosis, y se puede presentar también alteración de enzimas cardíacas, lo que puede originar ictericia. Bueno, ¿qué podríamos hacer en este caso? Ojo con esto. Evidentemente, entre más rápido identifiquemos. ¿Cómo lo podemos identificar más rápido? Pues la mayoría de gente nos tiene que llevar el bote, la botella, el frasco y pues tratar de identificarlo y aunado a la sintomatología. Pues se confunde, ¿no? Porque por ejemplo, esto origina depresión respiratoria. De todo lo que hemos hablado, ¿cuál otro origina depresión respiratoria? ¿Cuál, chicos? ¿Qué otro? Al que se les ocurra que hayamos hablado. Es importante, como es un polvo, bueno, es líquido que puede estar en residuo, en la cavidad oral, en el pecho y demás, pues es importante la descontaminación cutánea, ¿verdad? La descontaminación externa en este caso. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál podría ser una opción? ¿Algún otro fármaco que origine depresión respiratoria? Pues de los que hemos hablado, la mayoría, por ejemplo, los opioides, ¿no? En este caso que pueden interactuar. Las benzodiazepinas también pueden hacer interacción y deprimir al sistema respiratorio. Algunas alternativas de tratamiento. La tierra de Fuller. La tierra de Fuller en este caso tiene gran afinidad por el barro. No es que sea barro, se parece al barro, la tierra de Fuller, pero no es barro al 100%, pero se parece. Y este tipo de tierra o ese tipo de elementos se puede ocupar como un antídoto. ¿Cómo lo vamos a poner? Casi igual o en vez de que fuese carbón activado. Se va a poner por sonda orogástrica o nasogástrica. Vamos a poner, dice acá un 30% que correspondería
a 1 a 2 gramos de esta tierra disuelta en 4 cc de agua. Ajá. Y pues también se puede recomendar el uso de un catártico para favorecer a la motilidad intestinal. Prácticamente es casi lo mismo que el carbón activado. Otra podría ser la terapia de reemplazo renal. En este caso es una de las cuestiones para evitar la falla renal del paciente y que pues la filtración sea un poquito más acelerada. Terapia antioxidante. En este caso, el glutatión, ya habíamos dicho hace un rato con el órgano fosforado, que más o menos entra de la familia, puede disminuir en forma en que se conjuga con otro elemento o puede disminuir. En este caso, el glutatión va a acelerar el metabolismo del paraquat, por lo consiguiente, se puede aplicar en este caso. Y la N-acetilcisteína, pues es un precursor o un elemento que contiene glutatión, por lo cual se pone N-acetilcisteína, 50-60 miligramos kilo día, vía oral ya sea o vía intravenosa, dependiendo del paciente. Ciclofosfamida, que bueno, es un medicamento, ajá, en este caso citotóxico, o sí, el uso de este medicamento es citotóxico y que puede originar la disminución de infiltrados a nivel pulmonar. Si recordamos nosotros, el paraquat pues origina infiltrados a nivel pulmonar, lo que hace falla respiratoria y precisamente podría disminuirlo. Normalmente, y es muy importante que lo usemos en los primeros 3 a 5 días de la ingesta de este medicamento, evidentemente, pues lo antes posible. Y un quelante, ¿verdad? Como si fuese el hierro en este caso, porque disminuye el proceso de oxidación a nivel de la alteración del sistema de la oxigenación, perdón, en este caso. Muy bien. Avancemos. ¿Alguna duda con el paraquat? ¿Algo que retroalimentar? ¿Algo que preguntar? El glutatión lo pueden cambiar por vitamina C, olvidé mencionarlo. Ajá, es un elemento que compone y casi tiene la misma función. En el caso de que no lo tengamos o no tengamos N-acetilcisteína, vitamina C podría ser una opción en este caso. Bueno, aquí hay un tema muy importante y mucho más porque tiene que ver con una peligrosidad para el reanimador, que tiene que ver con los rodenticidas. Los rodenticidas también son considerados, en este caso, anticoagulantes, casi similares, en este caso, a la warfarina. Ajá. Existen dos grupos de rodenticidas, los anticoagulantes y los no anticoagulantes. Los anticoagulantes, componentes de warfarina, en este caso, pues pueden ser un poquito los más comunes que podríamos utilizar o que el paciente puede utilizar incidentalmente o que se puede utilizar para los roedores en este caso. Ajá. Y los de segunda generación, pues podrían causar intoxicaciones un poquito más tranquilas. Sin embargo, pues a una dosis letal elevada, pues cualquiera de los dos podría originarnos precisamente esto, ¿no? La warfarina inhibe la enzima epóxido reductasa de la vitamina K en el hígado. Por lo tanto, ¿cuál creen que sea el riesgo más importante de un raticida? ¿Cuál? ¿Cuál es el riesgo que tenemos más complicado? Aquí están los que inhiben, el 2, el 7, el 9, el 10, factores de coagulación. ¿Cuál creen? ¿Qué creen que nos origine un raticida en cuestión tóxica? Hemorragias. Exactamente. Hemorragias de forma importante. Y precisamente tenemos los 4 elementos más significativos de toxicidad, ajá, de rodenticida en este caso, que sería hematuria, gingivorragia, epistaxis y sangrado de tubo digestivo. En algunos casos, si tenemos hematomas a nivel subcutáneo, perdón, sangrado a nivel subcutáneo, podemos presentar o puede presentar el paciente equimosis o hematomas en ciertos tejidos blandos. ¿Qué es lo más importante y que nos puede originar pues una situación letal? Como ya lo habían dicho el compañero, pues la hemorragia e inclusive el sangrado intracerebral o intracraneal que pudiese originar pues diferentes complicaciones en este caso. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con este? Aquí miren, quiero que vean esa botella. Ah, no, esta no es la de acá. A ver, vamos a hacer, fíjense, estos dos, no, fíjense que estos son los mismos. Este de acá, te les voy a decir por qué. Como que estos de acá arriba son los rodanticidas más tranquilos, ¿no? Son, en este caso,
pues tal vez no tan complejos, pero bueno, pueden originar, como ya lo mencionamos acá, dependiendo la dosis, una problemática. Pero quiero que me digan si alcanzan a ver de qué está hecho este rodenticida. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. A ver, ¿alguien lo alcanza a ver? Fosfuro de zinc metílico. Exactamente, fosfuro de zinc. A ver, vamos a ver eso, porque eso sí es más importante, porque nos pone en riesgo a nosotros. Bueno, vamos a tratar. Primero vamos a tratar, en este caso, los de primera generación, ¿ok? Los que no tienen sulfuro de zinc. ABCDE puede generarse descontaminación principalmente con carbón activado. Dependiendo de la motilidad, la peristalsis, podemos optar por un catártico en este caso. Volumen, vamos a administrar volumen. Puede que el paciente tenga hemorragias, entonces habría que recuperar en este caso volumen. Tiempos de coagulación es muy importante determinarlos y mantenerlos en control en este sentido. La diuresis forzada podría ser una opción de tratamiento. La acidificación de la orina, en este caso con vitamina C 1 gramo IV cada 8 horas, para que se permita la eliminación un poquito más rápida de este elemento. Ajá. Y pues bueno, los tratamientos que pueden presentarse en este caso para un sangrado mayor sería la vitamina K o el plasma fresco congelado, ¿no? Plasma fresco congelado o la vitamina K. En otros sentidos, podremos utilizar inclusive factor 7 recombinante o concentrados de protrombina también. ¿Ok? Ahora, les decía yo, aquí hay un problema mayor, porque miren, tenemos un rodenticida que está hecho a una base de fosfuro de zinc o sulfato de, bueno, fosfuro de zinc en este caso. Igualmente es un elemento que se ocupa como un rodenticida, pero es un producto altamente tóxico. ¿Qué ven de diferente ustedes, si alcanzan a verlo, entre estos elementos que ven acá y estos elementos? ¿Qué alcanzan a ver de diferente? Así algo que les llame la atención. A ver, espérenme, déjenme preguntar porque creo que nada más están participando dos. A ver, por ejemplo, ay Dios, ya tengo muy pocos. Yarixa, ¿usted es la que ha estado participando o no? Yarixa de Petate. ¿Quién sabe dónde anda Yarixa? Melanie, órale. Melanie Martínez. ¿Está usted por allí? ¿Quién sabe dónde anda Melanie también? Luz Trinidad. Luz Trinidad. ¿Quién sabe dónde anda Luz Trinidad? Bueno, creo que nada más estamos dos. Más bien tres conmigo, ¿verdad? A ver, los que estamos, ¿qué ven de diferente de estos acá en la parte superior a la parte inferior? Bueno, algo muy sencillo, el etiquetado. Vean, en el fosfuro de zinc dice peligro. Aquí está en rojo, aquí está cuidado veneno, aquí está en amarillo. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan curioso esa parte? Ajá. Aquí está, miren. El fosfuro de zinc es un elemento pues que en ese tipo de botellas o en ese tipo de elementos va a originar un olor muy desagradable. Acuérdense de eso, es muy importante. Ajá. El fosfuro de zinc a través de hidrólisis. ¿Cómo se hace la hidrólisis? ¿Qué tiene que intervenir para que haya hidrólisis? Agua. Ajá. Convierte el elemento, el fosfuro de zinc, se convierte a través de hidrólisis en gas fosfina. Acuérdense, fosfina. Ajá. En este caso, la fosfina es el elemento que va a originar la alteración a nivel celular, ajá, para que evidentemente se presente alteración de la cascada de coagulación y el paciente, o bueno, en este caso el rodenticida, el roedor que si el paciente lo ingirió, pues puede originarse hemorragias bastante considerables. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto son dos cosas. Una, que la fosfina va a originar alteración en la fosforilización oxidativa, que tiene que ver con el ciclo de Krebs. Y entonces el adenosintrifosfato cae en un 70%
lo que origina alteración en la mitocondria y pues evidentemente metabolismo anaerobio. Literalmente el ciclo de Krebs está interrumpido. 1. Número 2. La fosfina es totalmente volátil en conjunto con la humedad o agua. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un paciente con sospecha de ingesta de raticida con fosfuro de zinc, deben de protegerse más de lo normal. Inclusive se considera que deben de usar las mascarillas con filtros, en este caso, no simplemente un N95, un NIO o un cubrebocas convencional. Gogles, si se puede el traje Tyvek, porque mientras el paciente esté ventilando o pueda estar ventilando, hay un riesgo casi de un 30-40% de que esté exhalando gas fosfina y que eso pueda entrar a nosotros por vía inhalatoria y originarnos pues toda esta situación, ¿ok? La fosfina se va a distribuir a nivel sistémico, por lo que va a comprometer al hígado, al riñón, al corazón, al abdomen, al sistema respiratorio, al cerebro, al sistema metabólico, principalmente con la alteración del ciclo de Krebs, y al estado ¿qué? Hemodinámico en este caso. Y el paciente puede morir muy rápido. Aquí nos dice que unos 30 minutos, pero inclusive puede morir un poquitito antes. Bueno, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Vamos a hacer descontaminación térmica con abundante agua y jabón, ¿sí o no? Como lo hemos mencionado. ¿Sí o no? A ver, contéstenme. Entonces, con un raticida, no. Ok, ¿por qué no? Porque la mezcla forma fosfina y esa al ser inhalada funciona exactamente igual que el cianuro. Bloquean el complejo 4 de la respiración y pues obviamente el paciente empieza a tener dificultad respiratoria y puede fallecer muy rápido. Claro, y dejen que el paciente, bueno, el paciente ya está intoxicado, nosotros, porque acuérdense que la fosfina pues tiende a ser muy volátil en este caso. Muy bien, exactamente. Entonces, con agua o no, normalmente, pues sin considera que nada más sea con un cepillo, con un esparadrapo, lo podamos ir quitando en la máxima posibilidad, tener la opción de no generar hidrólisis o bueno, contacto con el agua en este caso. Algunos de los elementos o de los fármacos que pueden ser utilizados para disminuir la función del fosfuro de zinc podría ser el permanganato de potasio, bicarbonato de sodio y parafinas en este caso también. Una de las situaciones importantes es disminuir la respuesta inflamatoria sistémica o principalmente el endotelio vascular con algún esteroide, ¿no? Como la metilprednisolona. Lo más importante de esto, pues, es cuidar, en este caso, la alteración ácido-base, la falla respiratoria y la falla hepática que se pudiese presentar. Si hay una arritmia letal, vamos a tratar la arritmia letal en conjunto con lo que ya hemos mencionado en este caso, ¿no? Por ejemplo, vean toda la sintomatología. Pacientes asintomáticos, paciente con afectación metabólica, hipoglucemia, acidosis metabólica, gastrointestinal, aliento desagradable, esa es una característica muy importante. Es que ingirió raticida que tengo ahí en mi casa, pero es que sabe que mi familiar huele bien feo, no sé, muy raro. Aguas, tiene fosfuro de zinc y hay que tenerlo un poquito más controlado en este caso, ¿no? Cardiovasculares, taquicardia, hipotensión arterial y afectación del sistema nervioso, pues el paciente se puede presentar con somnolencia en este caso, ¿ok? Muy bien. Fíjense, vamos a entrar ahora a los animales un poquito, a los animales de ponzoña como tal, que pues bueno, es una de las actividades que ustedes están realizando. Inicialmente tenemos al accidente ofídico. Vean la imagen, por favor, y díganme qué hay en la imagen. Hagan de cuenta que ustedes van caminando muy tranquilamente en el bosque. Y pues de repente ya algo, pues andan caminando allí. A ver si ahorita alguien me puede decir. Normalmente existen dos especies Hay una de serpiente, ¿no? víboras. ¿Mandé? Hay una serpiente. Hay una serpiente. A ver, más o menos, Doc, dígame por dónde está y yo lo voy dibujando. ¿Por acá arriba? ¿Por acá? ¿No? A ver, síganle buscando. Existen normalmente dos No, tipos. está abajito de donde están, más o menos a la mitad de la imagen, un poquito más abajo se ve la cabeza.
Ok, esta que está aquí. Esa mera. Exactamente, aquí está una víbora. Exactamente. Ahí está una víbora. Excelente, muy bien, buena visión. De hecho, que yo cuando la vi me costó más trabajo. Les decía yo que existe dos especies de víboras venenosas principalmente. Existen muchísimas más, pero dentro de las de importancia médica en México, pues existen dos familias, ¿no? La Viperidae o vipéridos, que normalmente, para que ustedes se acuerden, se refiere, como la palabra lo dice, a víboras. Ajá. En este caso, por ejemplo, los vipéridos, por ejemplo, está la Crotalus, la Botrops, que en este caso intervienen, por ejemplo, las víboras de cascabel y algunas otras de este tipo un poquito más conocidas. Ajá. La mayoría de vipéridos, su función del tóxico precisamente tiene que ver o es un hematotóxico, porque la mayoría de estos va a originar coagulopatía. ¿Ok? Vipéridos, Crotalus, Botrops, que son los más comunes, y que estos animales de ponzoña pueden originar coagulopatía. Vipéridos, Crotalus, Botrops, víboras, que pueden originar coagulopatía. Y la otra familia es Elipidae o elápidos. Los elápidos normalmente se encuentran los corales, ajá, o los coralillos. En toda la gama que existe la coralillo son los que entran en esta familia. La familia Elipidae, por ejemplo, tenemos a los micrurus, ajá, micruroides, que son los más comunes. Micruroides y micruros. La micruros es la coralillo. Ajá, y que en este caso la mayoría de este tipo de ofídicos causan neurotoxicidad. Entonces, elápidos, micruroides y micrurus, que son en este caso corales o coralillos, corales no es de coral de mar, sino coralillo, y que causan neurotoxicidad. Vipéridos, coagulación, coagulopatía, elápidos, neurotoxicidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta familia, a ver cómo nos está respondiendo. Aquí tenemos toda una gama de elementos, ¿verdad? De animales de ponzoña, aunados a los que ya hemos visto, pues aquí hay varios, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a buscar uno que habrá, aquí miren, Crotalus molossus. Chicos, ¿este qué es? ¿Es un vipérido o un elápido? Un vipérido. Es un vipérido, exactamente. Vipérido. Aido, creo que ya nada más nos quedamos usted y yo. A ver, déjeme ver. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4 conectados nada más. Deme un segundito. Ok, por ejemplo, a ver, déjenme ver si tenemos otro aquí. Aquí tenemos al Crotalus tricerautus, que es un vipérido o un elápido. Acá está. Un vipérido, exactamente. Luego, por ejemplo, aquí tenemos gracias, al Micrurus michoacanensis, que es de Michoacán, literalmente. Esa ahí víbora medio rara de colores, ¿es un vipérido o un elápido? ¿Vipérido o elápido? Los micrurus son de coralillo, ¿no? Entonces es un elápido. Ok, y hay varias imágenes ahí que podemos ver. Es un poquito complicado que nosotros literalmente sepamos al ciencia cierta, pues diferentes características para saber si la serpiente es venenosa o no. Mucho de lo que tiene que ver es con la forma en su cabeza. Por ejemplo, la mayoría de las cabezas triangulares son venenosas, la gran mayoría, aunque hay algunas que no. Ajá, y la mayoría de cabezas redondas no lo son. Ajá. Sus colmillos, algunos de ellos están un poquito más angulados, en este caso para agarrar mejor a la presa y inocular, en este caso, pues, el veneno, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos uno que no tiene,
pues si no tiene, tal vez no pueda inocular como debería de ser el veneno. Ajá. Hay algunos que tienen las pupilas elípticas, que normalmente elípticas, colmillos y cabeza triangular, podremos considerar que la víbora es venenosa. ¿Ok? Algunas características, aunque existen algunas más en este caso. Aquí tenemos algunos otros elementos, por ejemplo, en general para todas las serpientes como tal, tenemos un algoritmo. Paciente muerto por serpiente. Ok. Manifestaciones clínicas de envenenamiento, huellas de colmillos, puede ser una o las dos, tiene ampollas, tiene edema, equimosis o sangrado local perilesional. Ok. Establecer características físicas de la serpiente y el tiempo que lleva. ¿Cómo era la serpiente? ¿Tenía cascabel o no? ¿Era blanco, gris con negro, café con negro? No sé, al buscar alguna característica, ¿cómo era su cabeza? Si es que se acuerda. ¿Los colmillos eran rectos o eran angulados? ¿Cómo tenía los ojos? Digo, es complicado preguntárselo, pero podría ser una opción poder acercándonos a ello, ¿no? Serpiente venenosa, no. Alta domicilio. Sí, caray. Hospitalización, solicitar laboratorios. Clasificación 1 a 4. Hay varias clasificaciones para las serpientes, varias. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Acuérdense, aquí viene de la 1 a 4, que normalmente es la de Christopher Rodin, pero vamos a analizar algunas otras más. No. Grado 0, sospecha mordedura seca. Una mordedura seca se refiere a una mordedura que no inoculó veneno o que inoculó veneno y no ha manifestado ninguna condición clínica. A eso se refiere. No, no hay ni mordedura seca y es grado 0. Alta domicilio. Ok, no. No, porque puede que presente signos de envenenamiento. Acá, grado 0, sospecha de mordedura seca, sí. Vigilar por 6 a 12 horas y tomar parámetros hematológicos. Signos de envenenamiento, sí. Me voy a ir para acá. Clasificación grado 1 a 4, sí. No está en 0, está de 1 a 4. Hospitalización y continuar con los signos de envenenamiento en este caso. ¿Ok? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunos datos de las víboras, ¿no? Presencia de colmillos, cabeza triangular, foseta termorreceptora. Aquí está la foseta o cavidad termorreceptora, aquí que tiene como unos pequeños orificios, pupilas elípticas, ahí está lo que decíamos hace un rato, que tenga actitud de ataque, ajá, o presencia o ausencia de cascabel. El hecho de que tenga o no cascabel no significa que sí o que no sea, en este caso, venenosa. Ahora miren ustedes, por ejemplo, tenemos acá una escala, ajá, Snake Bit Severity Score. Aquí está. Esta escala pues nos habla de una severidad mínima, moderada o grave, cuando la lesión es solamente local, cuando es sistemática o cuando ya hay datos de coagulopatía. En el caso de la local, en una situación leve, edema, eritema o equimosis perilesionales o lesionales. Moderada, hay edema constantemente, va creciendo el edema, o equimosis igualmente lesional o perilesional, y grave, edema inmediato, eritema o equimosis que involucra un segmento corporal completo, es decir, una región más amplia en este caso. Sistemático, mínima, no hay datos sistemáticos de procesos fisiopatológicos de toxicidad. Signos y síntomas que no ponen en riesgo la vida, como náuseas, vómito, dolor, etcétera, ¿no? Y en la grave, pues hay datos que generan riesgo a la vida, como alteración de la tensión arterial, alteración del estado mental, cardíaco, etcétera, ¿no? Coagulopatía mínima, no hay alteraciones en este caso de laboratorio, como lo son los tiempos de coagulación y demás. Moderada, coagulopatía leve, sangrado clínicamente significativo, poco, ajá, y demás. Grave, pues ya hay alteraciones, en este caso, de tiempos de coagulación, de INR, de plaquetas, es decir, hay trombocitopenia y demás en este caso. Ahora, vamos a hablar específicamente del accidente ofídico, hablando de los elápidos. Los elápidos, habíamos dicho que ¿cuál es su principal problema tóxico en el cuerpo humano? ¿Cuál, chicos? De los elápidos. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Creo que tengo un chat. Tóxico, exactamente, Yarixa. Muy bien, gracias. Exactamente, sería neurotóxico, perdón, neurotóxico, ¿ok? Bien, aquí tenemos unas imágenes. Esta de aquí arriba es una coralillo y la de abajo también, pero recordemos nosotros que existen coralillos falsas y verdaderos. La falsa no es de importancia médica.
La coralillo verdadera sí lo es. ¿Las dos son coralillos falsas o las dos son coralillos verdaderas? ¿O cómo lo ven? Mientras van pensando, voy a ir explicando. El veneno que predomina en el veneno, o más bien la toxina que predomina precisamente en el veneno de los elápidos es la neurotoxina alfa, así se llama, es la que predomina. También tiene que ver con interacción de la acetilcolina, bloquea la unión de la acetilcolina con los receptores colinérgicos, nicotínicos en este caso, que van a afectar al sistema nervioso y al sistema ¿qué? Muscular. Los signos se pueden presentar de 5 a 20 minutos, es decir, muy rápido, o en algunas ocasiones tardar hasta 12 horas en aparecer. Los efectos neurológicos normalmente de los elápidos son temblores, cialorrea, disartria, diplopia, muy importante, parálisis vulvar con topsis palpebral. Yo veo la topsis palpebral comúnmente en ese tipo de pacientes. La pupila se encuentra fija y contraída, hay disfagia, disnea y en el peor de los casos convulsiones. Lo que va a ser riesgo total para este paciente es que se paralicen los músculos respiratorios porque desconecta al sistema nervioso con el sistema muscular en este caso. Ajá. Para evitar cierto tipo de situaciones podemos hacer vendajes, en este caso perilesionales, una para que el veneno no siga avanzando, aunque eso no es tan seguro en este caso. Y otro es para evitar mayores riesgos a nivel de la comunicación neuromuscular. Ya me pueden decir cuál es la coralillo verdadera o falsa, o las dos son verdaderas o las dos son falsas. O todavía no. Pues aquí una de las diferencias es, por ejemplo, en la coral, que es la venenosa, está más descrito en la literatura que si el color blanco o el amarillo tocan el rojo, es venenosa. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál Obviamente, de las dos sería venenosa? ¿Ni una? Miren, hay una mnemotecnia que se llama rana. Si la víbora cumple con la mnemotecnia rana, es venenosa. Si no, no. Ragna significa rojo. A, amarillo. N, negro. A, amarillo. ¿Cuál de las dos es venenosa? ¿Arriba o abajo? abajo. La de abajo. Porque vamos a analizar esta. Rojo. Aquí está el rojo. Luego dice amarillo, pero ya no hay amarillo. Negro, si hay negro y ya no hay amarillo, esta es falsa. Ajá, que no les mientan. ¿Cuál es el tratamiento de ella? Miren, el tratamiento tiene que ver con el ABCDE y esta tiene un antiveneno que se llama Coralmin. El Coralmin viene en ampulitas, ajá, y leofilizado en 5 mililitros. El diluyente es en 5 mililitros y leofilizado un polvito, ¿ok? Esta se deberá diluir en solución salina al 0.9%, 250 en niños y 500 mililitros en adulto. Ajá. Y se debe de poner vía intravenosa durante un periodo aproximadamente de 4 horas o menos y repetir la dosis en caso de ser necesario. Pero miren, vamos a analizar cuáles son las manifestaciones que ya habíamos dicho en este caso. Manifestaciones locales, pues ya lo habíamos dicho, dolor en el área lesional perilesional, ajá, puede que tal vez haya mínimo dolor porque en algunas de las ocasiones inoculan un anestésico, en este caso ellas para agarrar a la presa y que no se vaya, edema y demás. Manifestaciones generales, pues puede haber compromiso neuromuscular, ajá, motor y sensitivo, puede haber parálisis en músculos faciales, faringolaringios, lo que va a sentir que el paciente se está sofocando, va a empezar a generar cialorrea, disfagia, ajá. Hay alteraciones oculares como la topsis palpebral que ya les había dicho, fascias miasténicas también, oftalmoplegia también y onisocoria, como lo habíamos mencionado, y puede que pare, ¿verdad?, al diafragma y a los músculos intercostales y esto origine paro respiratorio y la muerte. Ajá. Existe una clasificación para los elápidos, para los datos de severidad o los datos, en este caso, de signos y síntomas, que es el ausente, no hay datos ni locales ni sistémicos en este caso, y se le llama mordedura en seco, es decir, no inoculó, no alcanzó a inocular. Leve, hay dolor en el área perilesional, molestia, edema mínimo, parestesias también igualmente, y no hay datos sistémicos.
Moderado, hay edema progresivo en el área perilesional, sistémicos, astenia, dinamia, tosis palpebral nuevamente y demás. Severo, pues empieza a haber alteración neuromuscular hasta llevarlo a falla respiratoria, estado de coma o paro cardiorrespiratorio en este caso. ¿Ok? Aquí tenemos precisamente esta misma clasificación, leve, moderado y grave. Ajá, en este caso para la micrurus, que tiene que ver con la coral, que es un elápido. Ajá, lo mismo que ya habíamos mencionado en este caso. Algunos se pueden presentar rápidamente o algunos pueden ser tardíos en este caso. Bien, tratamiento para la toxicidad leve de micrurus o de coralillo. A ver, váyanme diciendo si esta coralillo es verdadera o falsa. Vayan analizando, por favor, mientras voy explicando. Ajá, vamos a aplicar 2 frascos o 2 viales. Aquí están, miren, polvo liofilizado y el diluyente en 5 mililitros. Los vamos a combinar, los diluimos y listo. Vamos a aplicar 2 viales. Aquí es en este caso 100 mililitros para la primera hora o como lo habíamos dicho hace un rato, ¿verdad? 500 mililitros en el paciente adulto, 500 mililitros. Ajá, es mejor la dosificación, aparte es información de guía de práctica clínica y no 100 mililitros. ¿Ok? Bueno, moderado, aplicar hasta 5 frascos, igualmente en 500 mililitros. Grave, aplicar hasta 8 viales, ajá, durante la primera, ¿qué? Hora. Si no se controla, podemos continuar con el uso de favoterápicos, 2 frascos la siguiente hora. Y si se controló, vamos a mantener en la observación en aproximadamente 12 a 24 horas en este caso. Ajá. Ya me pueden decir entonces si es verdadero o falso. Falsa. A ver, creo que ya tengo aquí un chat. Es falsa. Es falsa. eh, Yarixa y Alfredo González, creo que somos los únicos en clase, muchachos. ¿Es falsa o verdadera? A ver, vamos a ver. Falsa. Falsa, ¿verdad? Rojo. Aquí ya no se cumple rana, amarillo, negro. No, está todo revuelto, está muy rara. Es falsa, aunque parece real, ¿eh? Mucho ojo con eso, porque pues si la lleva nos puede confundir, ¿verdad? Bien, aquí tenemos el algoritmo de intervención. Paciente oponado por serpiente. Es una coralillo. ¿Qué tiene que cumplir para que sea coralillo? Rana, ¿verdad? La mnemotecnia. Rana. No, ver el algoritmo de mordedura de vipéridos, ok, ese es otro elemento. Sí, ¿realmente es una mordedura de coralillo? No. Vigile 24 horas. Sí, hospitaliza al paciente. Signos de envenenamiento grado 1 a 3. Aquí están grado 1, grado 2 o grado 3. Bueno, perdón. Grado 1, grado 2 y grado 3 que ya los hemos visto. Normalmente el grado 1 son signos locales. El signo 2 es locales y sistémicos y el 3 son pues 100% sistémicos, ¿ok? Inicio del favoterápico según el grado de envenenamiento. Para el grado 1 habíamos dicho 2 a 4, ajá, para el grado 2 5 a 6, para el grado 3 8 a 9 frascos. Ajá. Bien. Evidencia de complicaciones, no, vigílelo 24 a 48 horas. Sí, continuar con favoterápico segundo grado, según grado de envenenamiento. Ajá. En este caso, por ejemplo, tenemos dosis de mantenimiento. Perdón, esta es la de los niños, esta es la del adulto. Dosis de mantenimiento, 2 o más, 5 o más, 6 o más. Y valorar el traslado a un centro toxicológico si es que no tenemos el favoterápico o si se está complicando. Ok, avancemos. Vipéridos, ok. De los vipéridos tenemos varias. La principal de ellas son los brótops y crótalos. Y dentro de estos tenemos a la nauyaca, por ejemplo, y a la víbora de cascabel. Entran dentro de esta familia de vipéridos. De hecho, esta imagen que tenemos aquí es una yaunaca. Ajá. Bien, en este caso, la mezcla del veneno, de la toxina, pues puede originar daño vascular sistémico, hemólisis, fibrinólisis y otra vez disfunción neuromuscular. También puede haber efectos locales y efectos ¿qué? Sistémicos. La mayoría de este veneno de la familia vipéridos se coagula o es neurotóxica. Ayúdenme.
Se coagula. Se coagula, exactamente. Como hay alteración de ello, pues yo puedo ver inclusive pues ciertos equimosis, hematomas en el área perilesional. ¿Ok? Bien. Los criterios diagnósticos y los signos y síntomas los vamos a determinar en la clasificación de Christopher y Rodning, en este caso que la vamos a ver un poquito más adelante. Es importante que ustedes identifiquen en el paciente el área perilesional o el área lesional y que hagan una circunferencia. Normalmente, bueno, se puede hacer una circunferencia o se puede hacer hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tal vez cada 10 centímetros, o bueno, en este niño, tal vez cada 5 centímetros. Aquí está el área perilesional y en el círculo que ustedes están viendo acá, hay aumento de tejido, no hay edema. No debería de pasar al menos, no sé, en 15 o 20 minutos el área de edema hacia esta región. No debería de pasar porque significa que no está funcionando el tratamiento, sino todo lo contrario, debería de empezar ¿qué? A disminuir. Es importante que vayan marcando esto, porque acuérdense que esto nos puede originar una lesión cutánea más significativa, mucho más problemática que en este caso los elápidos. ¿Vamos bien? Bueno, se recomienda el manejo de dolor con opioides en vez de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos debido al riesgo que tienen de coagulopatía y trombocitopenia en este caso. Miren, aquí tenemos la clasificación de Christopher Rodin. ¿Cuáles son la sintomatología más común? Pues náusea y vómito, debilidad, entumecimiento bucal o adormecimiento de la lengua y garganta. En este caso, el paciente tiene sensación de que se le durmió la cavidad oral, taquicardia, vértigo, hematemesis, hematuria, trombocitopenia y fasciculaciones. Vamos bien, por ejemplo, aquí en el grado 0, huellas puntiformes, aquí está la clasificación de Christopher Rodning, huellas puntiformes sin envenenamiento, ¿ok? Mordedura seca. ¿Qué era una mordedura seca? No hay inoculación. Envenenamiento leve, dolor, edema no mayor a 10 centímetros circunscrito al área lesional. Ojo, para que yo clasifique a Christopher Rodin, tengo que generar una circunferencia perilesional en aproximadamente a donde esté el edema o el aumento de tejido y de ahí ir marcando si el edema sigue aumentando o no. Grado 2, envenenamiento moderado, hay mayor dolor, hay 15 centímetros de edema circunferencial en el área perilesional, cambios en la coloración de la piel y puede ser que el paciente empiece a tener mayores náuseas. Grado 3, envenenamiento severo, edema en todo el miembro afectado, ya pues ya no son 15 centímetros, son muchísimo más centímetros. Aparte empieza a haber equimosis, petequias, parestesias, alteración de diuresis, fasciculaciones y demás en este caso. Luego, el grado 4, envenenamiento grave, sangrado por todos los orificios de la mordedura y tal vez otros orificios del cuerpo humano. Literalmente el paciente muere por una hemorragia importante. Hay equimosis, petequias, puede haber datos de coagulopatía intravascular diseminada, porque el cuerpo humano al final intenta coagular a la sangre en este caso. Gracias a esta coagulopatía intravascular diseminada, insuficiencia renal, depresión respiratoria y falla orgánica múltiple, que es la que origina pues, la muerte del paciente. Antivigmin es el flavoterápico para los vipéridos. Antivigmin, ¿ok? Viene en un vial de 10 mililitros de diluyente y debe diluirse 250 en niños, 500 mililitros en el paciente adulto en una solución salina al 0.9%. Miren, aquí tenemos la clasificación y las recomendaciones de frascos o de viales. Grado 0 no requiere flavoterápico. Grado 1 requiere aplicar 4 frascos. Seguirlo observando. Si no mejora, pues aquí tenemos dosis un poquito más de infusión. Grado 2, aplicar 5 viales. Grado 3, aplicar de 6 a 8 viales. Grado 4, que es severo, aplicar hasta 25 viales. Por eso es que la mayoría de estos pacientes son referidos a centros toxicológicos, deseando que el centro toxicológico tenga la mayor cantidad de viales en este caso, ¿verdad? Bueno. Avancemos. Aquí está nuestro algoritmo.
Vean las lesiones cutáneas que puede originar un bipérido por coagulopatía, por necrosis, etcétera. Vean ahí. Por eso es que se debe de marcar la circunferencia perilesional para ver cuánto está aumentando el edema. Y bueno, ya en este caso, pues el área de necrosis, ¿verdad? Pues se tiene que generarse un tratamiento específicamente para ello, ¿no? Mordedura de serpiente venenosa, evidencia de que hay un flictena, como lo pueden ver acá. Ajá, hay mínima hemorragia, hay datos o características de colmillos, hay sangrado. Ok, inmediatamente ingresar al paciente y empezar a realizar estudios de laboratorio, principalmente tiempos de coagulación, biometría hemática, química sanguínea y demás, ¿ok? Grado 1 a 4 de envenenamiento. Pudiésemos utilizar nuestra clasificación de Christopher Ronin. Bien, no. Grado 0, mordedura seca, ok. Toxoide tetánico, observación al paciente por 6 o 12 horas y valorar la alta. Grado de 1 a 4, sí. Iniciar con el esquema número 1. El esquema número 1, evidentemente, son los favoterápicos, ¿ok? Y el esquema número 2 nos habla de favoterápicos en infusión. Alteraciones sistémicas, no, utilice el esquema 1 y valore continuamente 24 horas para ver si aplica el esquema 2. Sí, si hay alteraciones sistémicas, utilice el esquema 1 y continúe con infusión de favoterápico. Valorar cada 4 a 6 horas, en este caso, hasta 48 horas. ¿Hay mejoría clínica? Sí. Valorar el alta, no. Continuar con el esquema 2. Aquí está el esquema 1, grado 1, 4, grado 2, 5, 3, 6 a 8, 4, 25. Cuadro número 2, grado 1, 4, 6, 8, 6, 8, 6, 8. ¿Ok? Y el Activic Min es el favoterápico para los bipéridos. Con el accidente ofídico, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que aportar, retroalimentar? Dios, vamos a apurarnos. Ok, ese creo fue uno. Alacranismo. Bueno, la picadura del alacrán en este caso, ¿verdad? Pues es una cuestión importante, muy dolorosa. Ajá. Recordemos que el alacrán y el escorpión son exactamente lo mismo. Y pues bueno, existen una infinidad de alacranes, pero los que son de mayor importancia en este caso son la familia Putidae y de la subfamilia Centruroides. Lo más complicado que tiene o que puede afectar al cuerpo humano es que la toxina es un neurotóxico. ¿Vamos bien? El alacrán tiene un aguijón o un telzón, que es este, que es donde va a inocular el veneno hacia su víctima. ¿Ok? El veneno que tiene el alacrán se llama escorpamina. Escorpamina. La escorpamina es un neurotóxico. También tiene hialuronidasa, perdón. Hialuronidasa, perdón. Ajá. Bien, que puede pues facilitar por ahí la permeabilidad capilar y pues evidentemente favorecer al dolor y al edema del sitio de la lesión. La escorpamina llega rápidamente a circulación central, por lo que va a afectar rápidamente al sistema nervioso central y al sistema nervioso ¿qué? Periférico. Normalmente tiene dos funciones, principalmente es una neurotoxina, pero también puede ser una cardiotoxina, puesto que va a actuar directamente a través de las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina y demás, la acetilcolina, y va a haber alteración iónica del sodio. Acuérdense que el corazón trabaja con la bomba sodio-potasio y como hay alteración iónica de él, pues es cardiotóxico en este caso, ¿ok? Principalmente el paciente va a morir por choque cardiogénico o edema agudo de pulmón. El alacrán tiene tres partes. Bueno, dos principales. Opistosoma, que tiene dos partes. Uno se llama metosoma, que es la parte final como la cola, y el mesosoma, que es parte final del cuerpo. Y el prosoma, que prácticamente es el cuerpo del alacrán. Tiene en la parte superior unas pinzas, ajá, y en la parte de abajo tiene un aguijón. ¿Vamos bien? El aguijón también se llama telzón. Aquí tiene en el metosoma, aquí vean, tiene pues por aquí el veneno, la escorpamina, y aquí tiene el telzón, que es el que va a
introducir, que tiene esta característica visto microscópicamente hacia su víctima para inocular el veneno. ¿Qué sintomatología puede presentar? Normalmente efectos simpáticos, en este caso, o adrenérgicos, por la liberación de catecolaminas como la taquicardia, hipertensión, midriasis, hipertermia, hiperglucemia, agitación. También puede presentar efectos parasimpáticos o colinérgicos, como lo son inhibiciones, cialorrea, diaforesis, mayor lagrimeo, miosis, diarrea, vómito, bradicardia. Aquí decimos que todas las glándulas lloran, bradicardia, hipotensión, broncorrea, puede que el paciente presente priapismo en este caso. Clasificación de las manifestaciones clínicas. Clase 1, alteraciones únicamente locales y perilesionales. 2, excitación autonómica, agitación, ansiedad, efectos simpáticos. 3, edema agudo de pulmón, hipotensión o choque cardiogénico, efectos más colinérgicos. 4, falla orgánica múltiple, coma y demás. ¿Ok? Ahora, miren, aquí tenemos otras manifestaciones, lo que les decía yo, leve, moderada y severa. De las más severas tenemos oliguria, inconsciencia, trastornos del centro termorregulador y la muerte. Vamos bien, que pudiese originar en este paciente. Bien, y miren, aquí tenemos su faboterápico, que es el alacramín. Ahí en la imagen ya le picó, ya introdujo la escorpamina y pues bueno, intoxicación leve. Cuando tenemos bajo riesgo de toxíndrome, pues en este caso no se requieren los faboterápicos en este sentido. ¿Ok? En alto riesgo, un frasco, intoxicación moderada, bajo riesgo, 2 frascos, alto riesgo, 2 frascos, intoxicación severa, bajo riesgo, 2 frascos, alto riesgo, 3 frascos de alacramín. Alacramín. Ok, avancemos. Luego tenemos por acá, por ejemplo, picaduras por inópteros. Los inópteros normalmente se clasifican en 3: Apidae, Vespidae y Fomricidae. Apidae se refiere a abeja y abejorros, Vespidae se refiere a avispas y Fomricidae se refiere a hormigas, que pues en cierta forma estos pueden originar pues bastantes complicaciones, ¿verdad? Los efectos de estos principalmente tienen que ver con irritación en el área de lesión. Algunos originan neurotoxicidad y la situación más conflictuosa es que pueden originar anafilaxia. Vamos bien, en algunas situaciones las abejas tienen ciertas toxinas como lo son la fosfolipasa A2, melitina y apamina, que son los que originan pues el trastorno en este caso. Aquí tenemos a la abeja y al abejorro, que puede originar pues en una picadura tal vez no ninguna sintomatología, a menos que el paciente haga reacción anafiláctica, y dosis muy elevadas de 50 a 500 picaduras pues puede originar bastantes signos y síntomas, ¿no? Como el aumento de volumen del área lesional, dolor y eritema, neurológicos, lesiones desmelinizantes caracterizadas por debilidad progresiva, parestesias, neuretis óptica y demás. Cardiovasculares, hipotensión y síncope, gastrointestinal, náusea y vómito, y en alguna situación puede originar rhabdomiólisis o lesión renal aguda. Avispas, tenemos a las avispas y a los avispones. Ahí vean el área perilesional, está con eritema, con dolor, y normalmente el veneno de la avispa contiene péptidos, que estos interactúan a través del sistema nervioso central y neuromuscular. Por lo consiguiente, pues puede originar desconexión músculo-sistema nervioso, originar fasciculaciones y alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Hormigas que están dentro de la familia Formicidae. Hay varias. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen y la más comúnmente, pues un poquito más común, podríamos decirlo así, que puede originar reacción anafiláctica es la Celenopsis, que es esta que está aquí abajo. Celenopsis. Fíjense qué curioso, una hormiga puede tomar un pedazo de piel al morder y posteriormente, o sea, le quita el pedazo de piel que muerde y posteriormente con un aguijón retráctil que tiene, inyecta el veneno.
varias veces, como taladriando, hasta tal vez originar más de 130 microgramos de veneno en cada picadura. ¿Vamos bien? El veneno que tiene el Selenopsis es la isosolenopsina A, que en este caso el paciente empieza a sentir como en el área lesional y perilesional una sensación de quemadura, 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 quemadura. Ajá. Y la isosolenopsina A también es un alcaloide que puede originar afectación a nivel del sistema nervioso central y pues llevar al paciente a crisis convulsivas. Puede haber varias lesiones, por ejemplo, las lesiones cutáneas, lesión cutánea menor a 5 centímetros con eritema y dolor local. Vean esta imagen es de un paciente pues real que nos llegó allí al hospital. Lesiones extendidas mayores a 5 centímetros y sistémicas. Este paciente estaba con alteración cardiovascular, alteración mental, con diaforesis y evidentemente un gran dolor a nivel de región cutánea. Por lo tanto, este estaba con lesiones sistémicas. ¿Vamos bien? Bien. ¿Cuál es la situación más importante que pudo haber o que puede originar este paciente? Lo que es anafilaxia. Es la cuestión muchísimo más importante y que nos puede llevar pues a complicar al paciente, ¿verdad? Miren, aquí tenemos otro paciente que tiene, este fue por avispas, ajá, y pues bueno, ahí están las áreas lesionales y que ya originaron angioedema, una reacción anafiláctica. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, el tratamiento base es adrenalina, un esteroide como es la metilprednisolona, un antihistamínico como lo es la difenhidramina y un inhibidor de protones como es la ranitidina para darle protección al estómago. Y algo importante, pues en este caso, A, B, C, D y E, ¿verdad? Bien, vamos por último con en este caso, mordedura de arañas. Tenemos dos principales de importancia médica. La viuda negra, que corresponde a Latrodectus. Normalmente existen dos principales, la Mantax o la Geometrux o viuda café. La Geometrux es esta, también llamada viuda café, y la Mantas es esta. Vamos bien, ustedes tenían de tarea esta. Si la lograron ver, esta es una Latrodectus mantas. El síndrome, conjunto de signos y síntomas que origina Latrodectus mantas se llama latrodectismo. Latrodectismo. ¿Vamos bien? Es clásico ubicar a este tipo de araña porque presenta un clásico reloj de arena, ajá, que se denomina opistosoma, o bueno, está en el opistosoma. Ajá. Aquí lo tenemos también y por aquí lo tenemos también. Vamos bien, clásico reloj. Reloj. Por eso en este caso dicen que tiene el tiempo contado y está soltera. Por eso se llama viuda negra. El principal agente tóxico es la alfa-latrotoxina, que es neurotóxico, el cual va a incrementar ciertos neurotransmisores, entre ellos la acetilcolina, dopamina, noradrenalina y encefalina, que son catecolaminas en este caso. Aquí tenemos los grados, por ejemplo, tenemos al grado 1 o leve, dolor en el sitio de la mordedura, puede estar variable el dolor, ajá, puede haber dolor en región lumbar o abdomen, o inclusive en los tres sitios, presentar el paciente diaforesis, cialorrea, astenia, dinamia, mareo o hiperreflexia. Moderado o grado 2, signos del cuadro de arriba, más lagrimeo, opresión torácica, sentir que le duele el pecho, rigidez de las extremidades, acuérdense que es neurotóxico, espasmos musculares, contracturas musculares, en algunos de los casos priapismo. Grado severo o grado 3, síntomas de los grados 2 anteriores, más puede presentar midriasis o miosis, trismus que cierra la cavidad oral, confusión y demás. ¿Ok? ¿Cuál sería el tratamiento? Pues bueno, el tratamiento corresponde en este caso al Aracmin. El Aracmin en este caso es el vial o el flavoterápico indicado para latrodectismo. Ajá. Y, por ejemplo, en el grado 1 pondríamos un vial en cualquier edad. En el grado 2, dos viales, perdón. Y en el grado 3, hasta 3 viales. Dosis respuesta y si no trasladar al paciente a un centro toxicológico. Por último, la mordedura de los óxeles.
Araña violinista. La araña violinista, cuando tiene sintomatología del cuerpo humano, se le llama loxocelismo. ¿Vamos bien? Existen algunos importantes, como lo es el loxocelismo, la de los óxeles, perdón, reclusa, que es un poquito a esta, y la loxóceles deserta en este caso. Un segundito. Ambas loxóceles son de importancia médica y ambas son comunes. Son arañas nocturnas que pueden estar en cualquier mueble, cualquier esquina y que pues pueden ser fácil a que muerdan e inoculen el veneno en este caso. El veneno principal se llama alfa fosfolipasa, también llamada esfingomielinasa D, que es el nombre más común, esfingomielinasa D. ¿Ok? Su característica principal es que presenta cierta pigmentación a nivel del abdomen, ajá, y que presenta un violín, ajá, o una forma de violín invertido en el cefalotórax, aquí y aquí. Cefalotórax, violín invertido. Otra característica que tiene es que tiene 6 diadas, que serían 6 ojos formados en pares. Es una característica muy importante de identificación de esta. La esfingomielinasa D genera respuesta inflamatoria sistémica importante y también contiene hialuronidasa, que se relaciona con el aumento del dolor y eritema en el área perilesional. Existen 2 tipos de loxocelismo. El loxocelismo cutáneo normalmente se presenta después de la lesión de 12 a 24 horas y el cual presenta lesiones cutáneas como lo son edema, dolor, en este caso de tipo quemante, de tipo que arde, ajá, y empieza a presentar algo que se le llama placa livedoide, que es más o menos como esta placa que ven ustedes acá. Algunos síntomas inespecíficos más que puede presentar el paciente, como dolor, dificultad para mover la extremidad y en algunos de los casos fiebre. Y tenemos al otro que se llama loxocelismo cutáneo visceral o también se le llama loxocelismo sistémico, que ocurre 24 o 48 horas después. Peor el asunto. Vean la parte de abajo. Ya afectó muchísimo más. Anemia hemolítica es la cuestión más característica de ello. Ictericia, fiebre, desafortunadamente lesión renal aguda, coagulopatía intravascular diseminada en este caso. Es una situación que ha empeorado, tal vez porque no se le ha tratado de forma correcta. Y vean, es muy importante que nosotros veamos las áreas perilesionales. Ajá. En los primeros días, pues hay edema, dolor y eritema. Aquí ya pasaron algunos días más. Posteriormente encuentran ustedes una vesícula de tipo hemorrágica con bordes de tipo pálido. Ojo para las características. Después de algunos días más, tal vez el día 7, se forma a las o alrededor del área perilesional o lesional una área necrótica con bordes bien definidos y la piel como que se empieza a hundir. Más adelante, vean aquí también, más adelante se desprende el área necrótica, como lo podemos dejar aquí, y dejando una úlcera con tejido granular, que puede bien sanar rápidamente o tardar de sanar en este caso, ¿verdad? Y bien, ¿cuál es el tratamiento? Pues miren, existen tratamientos pues generales, ¿no? Como lo es pues mantener la herida descubierta, no se recomienda tapar la herida en este caso, pues medidas antitetánicas y se puede favorecer al hielo en el área lesional. Hielo envuelto en un esparadrapo, se coloca el hielo sobre la lesión para pues generar que la área necrótica o granulosa pueda empezar a disminuir. Otro de los medicamentos que puede funcionar en este caso para evitar que siga habiendo acumulación de neutrófilos en el área lesional y dejen ese tipo de lesión es la dapsona a una dosis de 1 miligramo kilo día, dividido en 2 dosis durante 10 días. Glucocorticoides como la prednisona, 1 miligramo kilo, dosis en este caso que puede disminuir por la respuesta inflamatoria a nivel sistémico y en el área lesional. El manejo quirúrgico o de desbridación, en este caso, pues a una intervención o una evaluación quirúrgica del paciente. Y el antiveneno, que es el reclusmin. Ojo con el reclusmin, ¿por qué lo ponemos aquí como, pues como una stand-by? Porque casi no existe en México el reclusmin. ¿Vamos bien? Casi es poco encontrado.
Aquí hay algunos elementos diferentes de arañas. Aquí tenemos a la Atrodectus, también se llama araña capulina, y a los óxeles, en este caso la violinista. Síntomas iniciales, hay algunas diferencias de los mismos. Normalmente la atrodectismo es un poquito más sistémico y violinista es un poquito más cutáneo. Mecanismos de envenenamiento, normalmente en los óxeles es más cutáneo, úlceras, citotoxicidad se refiere a células, y en el mecanismo de la atrodectus es un poquito más autonómico, es decir, a través de neurotransmisores. Toxina de la viuda negra, la atrotoxina alfa, y de la violinista esfingomielinasa D. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos algunos tipos de lesiones. Este es un poquito más sistémico y los óxeles es un poquito más cutáneo en este caso, ¿verdad? Y pues bueno, aquí tenemos algunas arañitas, ¿verdad? Yo espero que no sueñen con ella. Y pues bueno, nos pasamos un poquito de tiempo. Yo espero que haya quedado claro. No hay preguntas, no hay dudas. No, todo quedó Logramos bien. llegar hasta el final. Todo en orden. Bueno, les agradezco muchísimo su atención. Yo sé que faltan muchísimos temas más por qué ver. Es complicado que nosotros veamos todo el proceso toxicológico en algunos días. Sin embargo, pues vemos un poquito de lo más importante. Profundizar en la fisiopatología es importante, claro está. Sin embargo, consideramos que es más importante la identificación del signobiótico y el tratamiento, al menos para el tratamiento inicial. La fisiopatología completa, la profundidad de los tratamientos, pues se lo dejamos al toxicólogo. Mientras tanto, nosotros ubicamos un toxíndrome, manejamos el ABCD y los factores iniciales de descontaminación o eliminación facilitada. En el caso de antídotos y favoterápicos, estamos del otro lado. ¿Un favoterápico puede no funcionar? Bueno, dejamos al toxicólogo esta área de expertise, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, les agradezco su atención. Pasen una excelente noche. Nos aproximamos al fin de semana y pues bueno, cuídense mucho, y el día miércoles, en ese resto de semana, estaremos ya subiendo sus calificaciones para que el personal de la Escuela de Grupo Ángeles pueda enviarle la constancia a quienes acreditaron los módulos y estuvieron presentes. Muchísimas gracias, linda noche y hasta luego.